Álvaro García Romero es el representante de todo lo que ha llevado la clase política al desprestigio y a la cárcel. Está pagando 40 años por la masacre de Macayepo y tiene un proceso abierto por desplazamiento que comenzó en noviembre, 18 años después. La nena Arrazola estuvo en La Picota buscando detalles de la visita de Juan Fernando Petro a lo más selecto del R-Sur y rescató un caso emblemático de la parapolítica colombiana. Estando aquí llegué a 150 bajo 70, pero yo llegué a 190 kilos. Me dolían las rodillas, el peso ya no lo aguantaba, que estaba inútil totalmente, no salía del cuarto, de la cama a la cocina, de la cama al baño. Puede ser que muchos de ustedes no sepan quién es ni lo reconozcan, pero es el ex senador Álvaro García Romero, el Gordo García, que ya no lo es y que también fue un político sucreño de enorme influencia y protagonismo durante 30 años. Ejerciendo esta función de congresista. Alcalde a los 21, a los 23 diputados, a los 25 representantes de la Cámara. Y de ahí te quedaste en el Congreso. Hasta el 2018. Llegó a pesar 190 kilos y paseaba su humanidad agrandada por el Congreso, que era algo así como la sala de su casa. Allí se sentía a sus anchas. Su obesidad era su señal particular, pero también sus ojos saltones, su pelo negro, su vestido siempre de corbata y de palabras cortas, aunque a veces alzaba la voz. El siguiente es el resultado. Acá se movía como pez en el agua, inspiraba respeto porque mandaba en gran parte del Caribe y llegó a tener votaciones cercanas a los 70.000 votos y con eso lograba audiencias con presidentes y ministros. Se casó, tiene una hija y lo visitan todas las semanas. Yo nunca tuve en ningún municipio votación de mayorías absolutas. Lleva 17 años preso y ha hablado muy pocas veces ante los medios de comunicación. Poco se volvió a saber de él, luego de que la Corte Suprema de Justicia lo condenara a 40 años por la masacre de Macayepo en los Montes de María. Paramilitarismo fue 5 veces más grande en Córdoba, 10 veces más grande en Antioquia, 10 veces más grande en el Magdalena Medio, 10 veces más grande en el Viejo Caldas, 10 veces más grande en Santander y en la costa, en todo el departamento, el sur de Bolívar hasta San Jacinto y San Juan. En el Atlántico igual, era el centro neurálgico del paramilitarismo. ¿Cuál era la importancia de Macayepo? Ninguna. Exacto, ¿por qué? Ninguna. Si es, para llegar ¿Qué allá, pasó el ganado? es... El ganado pasó por Macayepo, es decir, la guerra fue en ese sitio. Esa es la razón por la que está tras las rejas, en este patio de La Picota donde encarcelan a ministros, gobernadores, senadores y magistrados que hayan sido encontrados culpables. Yo fundé el patio, creo que es el último que se va. Me costó trabajo reconocerlo cuando lo vi. Tenía en mi cabeza esta imagen, pero esta no. Se van a sorprender de cómo estoy de flaco. Claro que nos sorprendimos. Tiene 100 kilos menos, 72 años, y no los 55 años de cuando le pusieron las esposas y lo trasladaron aquí, al pabellón R-Sur de La Picota, donde debería estar los próximos 33 años de su vida, lo que equivale a decir que saldría de 105 años. Yo estoy viviendo tiempo extra, 72 años, 82 se pasan 10 años, 92, 20 años. Ojalá llegue yo a los 22 años. Llevó un papel blanco a la entrevista con algunas anotaciones. Ha perdido pelo y sus gafas lo ayudan a distinguir las letras y el camino. Noviembre de 2006. Bastantes años. Voy a cumplir 17 en noviembre. De pronto, para que la carga y la condena sean más ligeras, un poco más llevaderas, fue que hace 2 años tomó la decisión de operarse por tercera vez. Los médicos en Estados Unidos que me habían operado le aconsejaron al doctor Chaut que no me hiciera la cirugía. ¿Por qué? Porque los tejidos míos eran ya con mucha callosidad porque me habían rajado 2 veces el estómago. Y con seguridad tenía demasiada callosidad en las cicatrices. Lo metieron en la sala de cirugía de la clínica El Country de Bogotá. Y las cuentas de los médicos y de él mismo era que salían pocos días y que la recuperación iba a ser realmente corta. Y la cirugía que debía demorar 1 hora demoró 6 horas. ¿No? Y la recuperación que demoró 3 días demoró 35 o 40 días. Cuando abrieron su abdomen, los doctores casi no alcanzan a entender muy bien lo que descubrieron. El Gordo García tenía 2 estómagos. Lo que sucede es que con el tiempo a mí
me recortaron el estómago se reconstruyó y en vez de uno tenía 2 estómagos. ¿Cómo así? Dentro de la formación de la cirugía se fue formando una tetilla en el estómago y se fue formando un segundo estómago que se conectó con el intestino delgado. La recuperación entonces fue lenta, agobiante y arriesgada. Todos los días se llenaba, todos los días botaba. Entonces tuvimos que esperar hasta que el drain ese dejara de botar. Y mientras tanto, ¿qué comía? Todo era por intravenosa. Al final, la herida cicatrizó y así de nuevo llegó a la celda en la picota. Se mantiene a punta de una dieta estricta y de un ejercicio que hace eventualmente. ¿Fritos? Muy poco, porque el estómago se me contrae, es decir, se tapa el estómago. Pero tú disfrutas. Y la carne que esté bien molida, más bien pollo y pescado. Ahora está así. Quedó con un solo estómago, como el resto de los mortales. Todo. Y desde que salió de la clínica, el country no ha vuelto a citas médicas, solo virtuales. Porque por 2 fugas memorables les apretaron las clavijas y también las esposas. Desde que sucedieron los hechos con Carlos Matos y con esta niña que está en Venezuela, nos cambiaron el reglamento y ahora pues nos sacan encadenados. Le digo la realidad. Y yo no aspiro a salir encadenado, prefiero salir en un cajón muerto que encadenado de la cárcel. No pudimos movernos mucho de este espacio asignado por el IMPEC. Logramos algunas imágenes de apoyo y se hicieron primeros planos de sus manos y de su rostro. El tiempo tampoco era mucho. Si estuviera gordo, la hipertensión lo tuviera. Como me he adelgazado, eso ha sido beneficioso. Ya no tiene ese peso excesivo, pero en su mente sí está la carga de soportar semejante condena por una masacre paramilitar en Macayepo, un pueblo muy chiquito en esta inmensidad de los Montes de María, y que el entonces representante a la Cámara, Gustavo Petro, lo expuso públicamente en un debate sobre la parapolítica. Álvaro José García Romero. Con nombre y apellido, Petro le puso el dedo encima y al poco tiempo le llegó la orden de captura. Sabiendo que está sindicado el senador de paramilitarismo, ni más ni menos, de asesinatos, de concierto para delinquir, de mafia. La masacre ocurrió el 14 de octubre del año 2000, cuando un grupo de autodefensas al mando de Rodrigo Cadena, un tipo temido y que su sola mención ponía los pelos de punta, llegó hasta Macayepo y habría asesinado a 15 civiles. Y según la justicia, García, este hombre que está sentado acá, habría sido el determinador de esta masacre. Palabras más, palabras menos. El que pidió que la hicieran porque la guerrilla les había robado unas cabezas de ganado a una docena de finqueros sucreños, entre ellos a Miguel Nule Amín. Es una conversación que efectivamente usted tiene con Joaquín García. Sí, con Joaquín García. Efectivamente. Y es más, yo lo acepté. Sí, esa es mi voz, pero ahí hay 3 conversaciones. ¿De qué estaban hablando Joaquín García y usted, senador? No, Joaquín García únicamente me dijo una cuestión: no le hagas caso a Nule. Nule quiere que la tropa vaya por la finca de él y el ganado no va por la finca de él, sino por el aguacate y pajonalito. Joaquín García, el hombre de quien habla el ex senador, es un ganadero sucreño de familia paisa, fundadores del Banco Comercial Antioqueño, y que fue sindicado de promover y patrocinar a los paramilitares de Sucre. Y Miguel Nule, también investigado por su cercanía con las autodefensas, era un tipo de origen árabe, nacido en Sucre, dueño de fincas, extorsionado por la FARC y luego supuesto aliado incondicional de los ejércitos privados de Carlos Castaño y de Salvatore Mancuso. A Mancuso, sí, lo conocí. Mancuso era de las mejores familias de Córdoba. Nosotros no fuimos nunca amigos. ¿Nunca hubo reuniones? Nunca hubo reunión con Mancuso. Se hicieron 5 reuniones de paramilitares con políticos. Sí. En ninguna de las reuniones yo fui invitado. Quizás ¿Por qué? Porque yo no era del combo de ellos. El encuentro con Mancuso no lo acepta, pero la llamada sí la reconoce y advierte que fue editada. Además tiene la confesión de un oficial de policía de entonces que habría admitido que editó 3 conversaciones distintas para incriminarlo. Dubis Rubio, que es comandante, ya está retirado de la policía, confesó que esa casetera iba grabando 10 o 15 conversaciones en el mismo cassette y que ellos, para poder extractar lo que yo dije, sacaron de esa casetera, colocaron otra casetera y
de esta casetera, esta partecita la dijo Álvaro García, colóquenla acá. Y aquí presentaron este cassette como el cassette oficial, así está. Resulta que aunque ya fue condenado por la masacre, la audiencia por desplazamiento forzado se inició hace unos 5 meses y dice que allí podrá demostrar que nunca tuvo que ver ni con la masacre ni con el desplazamiento posterior. 15 asesinados y yo demostré que 8 están vivos y van al juicio. Ellos contaron cómo fueron las cosas, que era el robo de ganado, y contaron de que no tienen nada en contra mía. Los testigos, dice él, aseguraron en la audiencia de hace algunos meses que no tienen nada en su contra. Y aunque tiene esperanza, será el juez el que dicte sentencia y decida quién dice la verdad. ¿Por qué entonces una condena tan alta? ¿Por qué entonces esta investigación que supuestamente hace la Corte Suprema, la misma Fiscalía y la Policía, y demuestra que efectivamente, según el expediente de la Corte, usted habría sido el autor, ¿cómo se dice? Intelectual, pero hay otra palabra, de esta masacre, si aparentemente usted es todo... mediato. Mediato. Si usted dice que todo es un montaje. No, porque eso se demostró fue ahora. ¿Ahora es cuándo? En este juicio hace 6 meses. Hace 6 meses. Hace 4 meses, 5 meses. Y yo no podía, bajo ningún motivo, mostrarle al país las pruebas que ya yo había tenido conocimiento. ¿Pero usted las conocía? Yo las conocía. Sabe que su permanencia en la cárcel depende de esta audiencia. Pero ese tema no lo quiso tocar con Juan Fernando Petro, el hermano del presidente que lo visitó el año pasado aquí, en La Picota. La reunión conmigo se planteó en una forma muy institucional. Primero hablamos de lo de Flor del Monte, después hablamos... Que allí se conocieron, sí, ahí fue la primera vez que se vieron. La primera vez que nos vimos. Hablamos del gobierno de Chile, que era un fracaso y que ojalá Gustavo, si era presidente, viera que los errores que se habían cometido allá. Ellos de libertad no hablaron. De mi negocio, pues yo le dije que de mi negocio no había nada que hablar. Se le nota que no quiere hablar mucho de este encuentro y hasta se alcanza a alterar un poco. De Álvaro García en particular, ni tampoco en forma abstracta. Nada. Nada. Conversamos un rato más de pie, pero no mucho. Eran ya las 4 de la tarde y nos tocaba salir con el resto de los funcionarios de la cárcel que terminan su turno a esta hora. ¿Cuándo sale de acá? No sé. No sé realmente. No sé realmente. Antes de irnos le pregunté que cómo pasa sus días. La brisa ya empieza a llegar un poco fría y la humedad sí va ganando mucho espacio. Veo mucho documental, estoy afiliado como a 10 periódicos del mundo. Lo que menos miro es El Tiempo y El Espectador y veo pues solamente el noticiero de Caracol del mediodía y RCN de por la noche. CMI también lo miro siempre. Me gusta saber todo lo que pasa en el mundo, cómo se va, qué es lo que sucede, cómo se... a pesar de que no soy una persona adinerada, quiero saber qué es lo que está pasando en el mundo económico, qué es lo que sucede, qué es lo que no sucede, qué subió en el mercado de Alemania, qué subió en el mercado de España, qué bajó acá, que los huevos costaban hace año y medio la docena $2 y ahora cuesta 6,50 en Estados Unidos. No, muy enterado de todo, ¿no? En la noche, a eso de las 11, se acuesta y es en ese momento seguramente donde sentirá el agotamiento de tantos años de encierro. De pronto, le vendrán esas imágenes de Macayepo, de su captura, del señalamiento y de la condena. Nosotros tenemos una cooperativa pequeña y todo el mundo aporta 1.500.000 pesos y con eso comemos. Somos, creo que 25. Hemos sido hasta 40 años. Aunque no tenga tantos kilos en su cuerpo, cargará siempre con ese peso. Ser el autor intelectual, según la justicia, de esa época de horror de la que aún no salimos y cada día amenaza con volver a repetirse. La Justicia Especial para la Paz expulsó a Álvaro García porque no colaboró en el capítulo de la parapolítica, no aportó nada para entender el fenómeno en el Caribe y tampoco aceptó haber cometido ningún delito. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.